Permítame ser honesto con ustedes. Verán, hay algo que me ha estado inquietando. Cada vez que veo las imágenes de las misiones Apolo, una parte de mí, el físico teórico, se niega a creer. No porque dude de la historia, sino porque entiendo las leyes de la física, que tuvieron que ser violadas, dobladas y desafiadas para que esas imágenes existieran. La verdadera pregunta no es si fuimos, sino cómo en nombre de todo lo que sabemos, logramos hacerlo. La respuesta es mucho más aterradora que cualquier teoría de la conspiración. Díganme desde qué ciudad y a qué hora están viendo este video. Olvidemos por un momento las imágenes icónicas, el casco brillante, la bandera, la huella en el polvo, borremos la banda sonora heroica de nuestra memoria colectiva. Para entender la verdad de Apolo, primero debemos someternos a una humillación matemática. La escala del problema es el primer filtro, el que debería haber detenido el proyecto antes de que se dibujara el primer plano. La distancia. 384.400 kilómetros. Un número tan grande que pierde su significado. Pongámoslo en perspectiva. Es casi 10 veces la circunferencia de la Tierra. Es un viaje tan largo que la luz, lo más rápido que existe en el universo, tarda más de un segundo en recorrerlo. Significa la muerte. Una muerte silenciosa, fría y anónima en el vacío, o una muerte violenta y ardiente al reingresar en la atmósfera. Cada botón que pulsaban, cada cálculo que verificaban, cada palanca que movían, tenía el peso de 3 vidas, y el prestigio de una superpotencia. No había margen para un mal día, no había opción de decir hoy no me encuentro bien, la tensión social dentro de esa cápsula debió de ser insoportable. 3 personalidades de élite, pilotos de pruebas, hombres acostumbrados al mando y al control, forzados a una interdependencia absoluta. Una palabra equivocada, una fricción no resuelta, podía envenenar el ambiente de una forma que no podemos ni imaginar. No podían salir a dar un paseo para calmarse. La única salida era un vacío que te herviría la sangre en segundos. Y entonces, llegaba el silencio. El verdadero silencio. Al cruzar hacia la cara oculta de la luna, la Tierra, esa canica azul pálido que contenía a toda la humanidad, desaparecía tras el horizonte lunar. Y con ella, se cortaba toda comunicación. Por 48 minutos en cada órbita, los 3 astronautas estaban más aislados que cualquier ser humano en la historia del universo. No había estática. No había zumbido de Houston. Solo el sonido de su propia sangre en los oídos, y el murmullo de los sistemas de soporte vital. Y planeábamos enviar a 3 hombres, seres biológicos frágiles, a través de esa distancia en una cápsula del tamaño de un coche familiar. 3 días de ida, encerrados en un espacio mínimo, sin posibilidad de dar media vuelta, sin un puerto seguro a mitad de camino. Y para lograrlo, necesitábamos velocidad. Una velocidad de escape de la gravedad terrestre de casi 40.000 kilómetros por hora. No es la velocidad de un avión, es la velocidad de un proyectil balístico. Cada uno de esos hombres era, en esencia, la punta de una bala disparada con una precisión inconcebible. Pero la distancia y la velocidad no son el verdadero monstruo. El verdadero monstruo es la ecuación que los gobierna. La tiranía implacable de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Y esto es lo que nadie te cuenta en los documentales heroicos. El Saturno V, ese obelisco blanco y majestuoso, no era una nave espacial. Seamos claros. Era un edificio de 36 pisos cuyo 95% de su masa era, esencialmente, una bomba líquida volátil. Combustible. Piénsalo de nuevo. Por cada 100 kilos de ese coloso en la plataforma de lanzamiento, 95 eran solo el propelente necesario para levantar los otros 5 kilos. Los 3 astronautas, los héroes de la historia, eran en términos de masa, un error de redondeo. En esos momentos, no eran una avanzadilla de la humanidad, eran una isla biológica independiente, una anomalía de vida en un océano de muerte cósmica. Si algo fallaba en ese instante, nadie en la Tierra lo sabría hasta casi una hora después. Morirían solos, y el universo ni siquiera se daría cuenta. La fortaleza mental necesaria para soportar ese nivel de aislamiento es, sencillamente sobrehumana. Es mirar al abismo, y que el abismo te ignore por completo. Incluso cuando tenían comunicación, no era real. La comunicación con la Tierra no era una conversación. Era un eco. Un diálogo fracturado a través de 770.000 kilómetros de vacío. Cada pregunta lanzada al abismo tardaba 1,3 segundos en llegar a Houston.
La respuesta, otro 1,3 segundos en volver. Este retraso de 2,6 segundos es una eternidad en una crisis. Impide la colaboración en tiempo real. Psicológicamente, es un recordatorio constante, en cada palabra, de que estás solo. Es como hablar con un fantasma. Un fantasma que tiene todas las respuestas pero que siempre llega tarde. Este retraso convertía el control de la misión en un ejercicio de fe y anticipación, no de reacción. Pero la tortura psicológica definitiva no era el confinamiento, ni el silencio, ni el retraso. Era el conocimiento frío y absoluto de que no existía un plan de rescate. Una nota al pie de página en su propio vehículo. La mayor parte del combustible del primer tramo solo servía para levantar el combustible del segundo tramo. Y el combustible del segundo tramo existía casi exclusivamente para empujar el del tercero. Es una maldición exponencial. La analogía más cercana es esta. Es el equivalente logístico a usar un camión de carga entero, incluyendo su motor, su chasis y sus neumáticos, para entregar una única lata de refresco al otro lado de la ciudad. Y para el último metro, tendrías que haber construido una pequeña carretilla dentro del camión, usando partes del propio camión, para llevar la lata hasta la puerta. Es un acto de fuerza bruta tan ineficiente que roza lo absurdo. Y aquí es donde la fantasía choca con la física. La gente se pregunta por qué no volvemos, con los superordenadores que llevamos en el bolsillo. La respuesta es sombría. La ecuación no ha cambiado. La distancia no se ha encogido. La gravedad no se ha vuelto más amable. El universo no negocia sus términos. Toda nuestra tecnología moderna no ha derogado la ley fundamental que dice que para ir a cualquier parte del espacio, debes sacrificar casi todo tu vehículo en el altar de la física. La escala del problema es francamente aterradora. Piénsalo bien. No había otra nave lista para despegar. No había una grúa espacial. Si el motor del módulo de servicio fallaba en la órbita lunar, no se quedaban varados esperando ayuda. Se convertían en un satélite perpetuo de la Luna, un mausoleo orbital con 3 cadáveres, condenados a girar en silencio hasta que sus sistemas de soporte vital se agotaran. Si se desviaban de su trayectoria de regreso, no se perdían en el océano, se perdían en el sistema solar, para siempre. Cada hombre a bordo sabía esto, sus familias lo sabían. El mundo entero lo sabía. Vivieron durante días con una sentencia de muerte suspendida sobre sus cabezas, sabiendo que la ejecución dependía de una máquina construida por la oferta más baja, y de la perfecta ejecución de sus propias acciones bajo un estrés inimaginable. El cuerpo también se rebelaba. La ausencia de gravedad inicia un proceso de descomposición biológica. El cuerpo empieza a canibalizarse. Se pierde masa ósea a un ritmo alarmante, calcio que se filtra en el torrente sanguíneo. Los músculos se atrofian. El sistema cardiovascular se debilita. Los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza, creando una sensación constante de congestión y presión. Estabas físicamente enfermo, debilitado, mientras tu mente intentaba realizar las maniobras más precisas de la historia de la humanidad. Y esta diferencia de escala es la razón de ser de este canal. Si te interesa entender la matemática real detrás de la euforia mediática, considera suscribirte. Aquí no vendemos sueños. Miramos los números en crudo. Porque solo al comprender la magnitud del abismo, podemos empezar a respetar de verdad el milagro que supuso aquel salto. Y esta humillación matemática, es solo el primer obstáculo. El más simple. Los verdaderos villanos de esta historia aún no han aparecido. Son invisibles, silenciosos y mucho más letales. Pero resolver la humillación matemática de la ecuación del cohete es solo el primer círculo del infierno. Es el problema de la fuerza bruta, el de la ingeniería. Asumamos que lo logras. Asumamos que construyes la torre de 3000 toneladas, la llenas con explosivos líquidos, y consigues que se eleve sin desintegrarse en una bola de fuego que rivalice con el Sol. Has ganado el derecho a enfrentarte al verdadero enemigo. Un enemigo que no puedes ver, no puedes tocar, y no puedes vencer con más empuje. Un enemigo que no ataca a tu nave, sino que te ataca directamente a ti, a tu carne, a tu código genético. El espacio no está vacío. Esa es la primera y más aterradora mentira de nuestra intuición. El espacio interplanetario es un océano hirviente de partículas de alta energía. Así que cuando vemos las imágenes de los astronautas saltando sobre la superficie lunar, no estamos viendo solo a exploradores. Estamos viendo a supervivientes de una tortura psicológica. Hombres que dominaron no solo la física de los cohetes, sino la frágil bioquímica de su propio cerebro.
La verdadera razón por la que Apolo parece ciencia ficción no es la tecnología. Es la capacidad de la mente humana para funcionar, para ser brillante, bajo una presión que debería haberla hecho añicos. Hemos construido máquinas más potentes, ordenadores más rápidos. Pero, ¿hemos forjado seres humanos más resistentes? Me temo que no. La física del espacio es un problema de ingeniería. La psicología del espacio es un abismo existencial. El silencio absoluto, el aislamiento total, tiene el poder de fracturar la mente más fuerte. La pregunta que les dejo, no es sobre cohetes, es sobre nosotros. ¿Cómo crees que tu propia mente reaccionaría en esa cápsula, sabiendo que el más mínimo error te convierte en un monumento a la ambición fallida? ¿Cuál sería tu ancla mental para no perder la cordura? Quiero leer tus estrategias en los comentarios. Hemos examinado el terror físico del vacío y la radiación. Hemos medido la fortaleza mental casi sobrehumana de los astronautas, operando al borde del colapso psicológico. Hemos visto cómo la ingeniería de los años 60, con la fuerza bruta de un martillo, doble GO con acento agudo, las leyes de la física lo suficiente como para abrir una brecha de unos pocos días hacia otro mundo. La Tierra, nuestro único hogar, es una fortaleza. Vivimos protegidos por un escudo invisible de campos magnéticos, la magnetosfera, que desvía la mayor parte de este ataque constante. Pero para ir a la Luna, debes abandonar la fortaleza. Debes salir voluntariamente al campo de batalla sin armadura. Lo primero que encuentras son los cinturones de Van Allen. No son un lugar, son una trampa. Son la propia defensa de la Tierra convertida en un arma. Partículas solares, protones y electrones atrapados por nuestro campo magnético, girando a velocidades demenciales, formando dos donas de radiación letal alrededor del planeta. Cruzarlos no es un viaje, es un asalto. Imagina estar dentro de una lluvia, pero en lugar de gotas de agua, son miles de millones de balas microscópicas por segundo. No las oyes, no las sientes. Pero están ahí, perforando el delgado casco de aluminio de tu cápsula como si fuera papel de seda, y luego, perforan tu cuerpo. Atraviesan tu traje, tu piel, tus músculos, tus huesos. No se detienen. Cada partícula es un proyectil subatómico que choca con las delicadas moléculas de tu cuerpo. El objetivo principal es tu ADN, el manual de instrucciones, que te hace ser tú. Estas partículas no lo leen, lo desgarran. Rompen las hélices, alteran las bases, reescriben tu código genético con errores aleatorios y violentos. Y después de todo esto, la pregunta más persistente, la duda más incómoda, sigue en el aire. Si todo eso fue posible entonces, ¿por qué parece imposible ahora? La respuesta, me temo, es el baño de agua fría más grande de todos. Es el momento en que dejamos de mirar a las estrellas y volvemos la vista a nuestros propios libros de contabilidad, a nuestros comités y a nuestros ciclos electorales. El antagonista final de esta historia, el villano que finalmente derrotó al programa Apolo, no se encuentra en los cinturones de Van Allen, ni en el silencio del lado oculto de la Luna. Está aquí mismo, en la Tierra. Este es el paradoxo logístico. La razón por la que no hemos vuelto a la Luna no es porque sea más difícil tecnológicamente, es porque hemos perdido la capacidad económica y política para afrontar un desafío de esa magnitud. Permítame ser absolutamente claro. El programa Apolo no fue una misión científica, fue un proyectil en la Guerra Fría. Su combustible principal no era hidrógeno líquido, era el miedo al comunismo y el orgullo nacional. Y eso venía con un cheque en blanco. En su punto álgido, el programa Apolo consumió el 4,5% de todo el presupuesto federal de los Estados Unidos. Cada segundo en los cinturones es un juego de ruleta rusa a nivel celular, donde cada impacto puede ser el que inicie un cáncer décadas después, o el que mate una célula nerviosa crucial en ese mismo instante. Y eso es solo el principio. Los cinturones son un sprint, un mal trago que dura unas pocas horas. Una vez que los cruzas, entras en el verdadero océano, el dominio de los rayos cósmicos galácticos, los GCRs. Estos no son simples protones del Sol. Son los núcleos desnudos de átomos pesados, hierro, níquel, lanzados a través de la galaxia, a casi la velocidad de la luz por la explosión de supernovas hace millones de años. Son la metralla de estrellas muertas. Y no hay escapatoria. Llenan cada centímetro cúbico del espacio. Los astronautas del Apolo informaron de un fenómeno extraño. Con los ojos cerrados, en la oscuridad absoluta de la cápsula, veían destellos de luz.
ráfagas y rayas brillantes que aparecían de la nada. Eso no era su imaginación. Era un rayo cósmico, el núcleo de un átomo de hierro, atravesando físicamente su globo ocular y su nervio óptico, excitando las células de la retina en su camino destructivo a través de su cerebro. Estaban viendo literalmente el daño cerebral ocurrir en tiempo real. Cada destello era la firma de una partícula que había viajado durante eones desde una estrella colapsada solo para terminar su viaje perforando las neuronas de un ser humano. 4,5%. Hoy, el presupuesto total de la NASA apenas roza el 0,5%. Piense en esa cifra por un momento. No es un error de redondeo. Es una diferencia de orden de magnitud. Imagine lo que un gobierno podría hacer hoy, con ese porcentaje de su riqueza nacional. Podría erradicar enfermedades, reconstruir por completo su infraestructura, transformar su sistema educativo. Esa fue la escala del compromiso. Era el equivalente financiero a librar una guerra total, pero una guerra contra la gravedad misma. El dinero no era un obstáculo, era un arma. Se construyeron fábricas del tamaño de ciudades solo para un componente específico del cohete Saturno V, sabiendo que serían cerradas en cuanto se fabricaran las unidades necesarias. No había un plan de negocio a largo plazo. El objetivo no era crear una industria espacial sostenible. El objetivo era llegar a la Luna antes que los soviéticos, plantar una bandera y transmitirlo por televisión. Fin de la misión. Y una vez que se ganó esa carrera, el motor geopolítico se apagó. El interés público se desvaneció. Los políticos, que ya veían la misión como un gasto astronómico, encontraron excusas para recortar los fondos. Las misiones Apolo 18, 19 y 20 fueron canceladas. El hardware ya construido se convirtió en piezas de museo. Pongamos esto en una perspectiva que puedas sentir. Una radiografía de tórax te expone a una pequeña y controlada dosis de radiación. En su viaje de ida y vuelta a la Luna, de apenas unos días, los tripulantes del Apolo absorbieron una dosis equivalente a recibir entre 150 y 250 radiografías de tórax. No en un punto protegido de tu cuerpo, bañando cada órgano, cada tejido, cada célula. Una dosis que hoy se consideraría inaceptable para un trabajador de una planta de energía nuclear durante todo un año, ellos la recibieron en menos de una semana. Esto no es un riesgo a largo plazo, no hablamos solo de cáncer, hablamos de envenenamiento agudo por radiación, náuseas, vómitos, fatiga extrema, daño al sistema nervioso central que puede afectar el juicio y la coordinación motora. Ahora, imagina que estás a mitad de camino hacia la Luna. Tu vida y la de tus compañeros dependen de un cálculo preciso, de una ignición de motor en el segundo exacto. Pero tu cerebro está siendo frito a fuego lento por partículas invisibles. Tu cuerpo se rebela contra sí mismo. La misión más compleja jamás intentada por la humanidad debe ser ejecutada por un organismo que está siendo activamente desmantelado a nivel molecular. La solución parece obvia. Más blindaje. Y aquí viene la parte más trágica, la verdad que casi nadie quiere admitir. Literalmente, perdimos la receta del pastel. No es que hayamos perdido los planos del Saturno V. Los planos existen, guardados en archivos. Lo que perdimos fue la orquesta. Perdimos a los 400.000 ingenieros, técnicos y artesanos altamente especializados que sabían cómo leer esa partitura. Perdimos la cadena de suministro de más de 20.000 empresas contratistas, que fabricaban cada tornillo, cada válvula, cada transistor, con especificaciones casi imposibles. Ese conocimiento no estaba solo en los documentos, estaba en las manos de la gente. Era la memoria muscular industrial de una nación entera, enfocada en un único objetivo. Cuando el programa se canceló, esa gente se jubiló, cambió de industria o falleció. Las herramientas especializadas fueron desmanteladas y vendidas como chatarra. Las líneas de montaje fueron reconvertidas. Es como si los constructores de las grandes catedrales góticas hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Podríamos estudiar sus edificios, pero no sabríamos replicar su artesanía con la misma eficiencia o velocidad. Hemos desaprendido a construir un Saturno V. Empezar de cero hoy no es solo cuestión de dinero, es un desafío de reingeniería generacional. Y a este problema se suma la burocracia moderna. La NASA de los años 60 operaba con una mentalidad de frontera, con una tolerancia al riesgo que hoy sería considerada criminal. Pero aquí, la física se vuelve cruel. Contra los GCRs, un blindaje más grueso puede ser peor. Cuando un núcleo de hierro, a casi la velocidad de la luz, golpea un escudo de aluminio,
No se detiene. Se fragmenta. La partícula primaria se convierte en una lluvia de partículas secundarias, neutrones, protones, rayos gamma, que se esparcen dentro de la cabina como perdigones de una escopeta. El propio escudo que debería protegerte, se convierte en una fuente de radiación secundaria, a veces más peligrosa que la original. Estás atrapado. Un casco demasiado delgado te expone. Un casco demasiado grueso multiplica el peligro. Y cada gramo de blindaje es un tributo que debes pagar a la tiranía de la ecuación del cohete. No había una solución buena, solo una elección entre diferentes formas de morir. El verdadero milagro del Apolo no es que el cohete funcionara, es que los hombres que iban dentro sobrevivieran a un entorno tan fundamentalmente hostil a la vida. Su carne, su sangre, su frágil neurología, no estaban diseñadas para existir fuera de la delgada cáscara de la atmósfera terrestre. Fueron los primeros exploradores de un territorio que no solo era indiferente a ellos sino activamente tóxico. Es una forma brutal de morir, disuelto desde dentro por la propia estructura del universo. Estaban dispuestos a asumir una probabilidad de fallo catastrófico, que haría que cualquier comité de seguridad moderno sufriera un ataque de pánico colectivo. Hoy, cada gramo de material es sometido a un comité. Cada decisión pasa por una docena de subcomités de supervisión. Cada contrato es una batalla política. La audacia ha sido reemplazada por la aversión al riesgo. La velocidad ha sido sustituida por el papeleo. El cohete SLS de la NASA, el supuesto sucesor del Saturno V, ha estado en desarrollo durante más de una década. Ha superado su presupuesto en miles de millones de dólares, y es producto de compromisos políticos para mantener empleos en ciertos distritos electorales. No es un instrumento de exploración pura. Es un proyecto de ley de empleo disfrazado de cohete. Es profundamente frustrante, ¿no es así? Ver cómo la capacidad de una generación entera para alcanzar las estrellas fue desmantelada pieza por pieza, no por un fallo de ingeniería, sino por un cambio en las prioridades políticas y el crecimiento de una burocracia paralizante. El mayor obstáculo para volver a la Luna no es la física. Somos nosotros. Nuestra falta de voluntad, nuestra incapacidad para soñar a esa escala, y sobre todo, nuestra incapacidad para pagar por esos sueños. Si usted comparte esta frustración, si cree que la verdadera exploración requiere un compromiso con la ciencia por encima del teatro político, demuéstrelo con su aprobación. Sabiendo esto, sabiendo que tu cuerpo sería deshecho a nivel celular, te pregunto, ¿aún te ofrecerías como voluntario para esta misión? ¿La gloria de dar ese paso vale el precio de que cada célula de tu cuerpo grite en silencio? Dímelo en los comentarios. Superar el desafío de la ingeniería de un cohete es solo el primer obstáculo. El verdadero enemigo en el espacio es la radiación, un océano de partículas de alta energía que ataca directamente el cuerpo humano. Fuera del escudo magnético de la Tierra, los astronautas se enfrentan a los letales cinturones de Van Allen y a los rayos cósmicos galácticos. Estas partículas invisibles atraviesan la nave y el cuerpo, desgarrando el ADN a nivel celular, provocando daño cerebral, envenenamiento agudo y un riesgo extremo de cáncer. El blindaje tradicional es una solución imperfecta, que incluso puede empeorar el peligro al crear radiación secundaria. Por lo tanto, el verdadero milagro de la misión Apolo no fue la tecnología, sino la supervivencia de la frágil biología humana en un entorno fundamentalmente tóxico y hostil a la vida. Y esto nos lleva al corazón de la paradoja. Una vez que aceptas el infierno de la radiación, te enfrentas a un laberinto de ingeniería aún más perverso. Es un ciclo de concesiones, una cadena de decisiones donde cada solución a un problema mortal crea otro problema, igual o más mortal. Porque la verdad es que la hazaña de Apolo no solo nos enseñó lo que es posible cuando nos unimos, sino también lo frágil que es ese progreso y lo rápido que puede perderse en el laberinto de los intereses humanos. Así que no, el obstáculo no es la tecnología. El obstáculo éramos y somos nosotros, nuestra economía, nuestra política. Hemos establecido por qué fue posible entonces, y por qué parece tan lejano ahora. Pero esto nos lleva a un abismo final, uno que no se mide en kilómetros ni en dosis de radiación, sino en peso moral. Y aquí es donde la conversación debe detenerse y volverse incómoda. Dejemos de lado por un momento los motores, la computación y la logística. Hablemos del valor de una vida humana. La NASA de los años 60 operaba con una probabilidad de fallo catastrófico que hoy sería inaceptable.
No inaceptable a nivel de relaciones públicas. Inaceptable a nivel criminal. El incendio del Apolo 1, que mató a 3 astronautas en la propia plataforma de lanzamiento, no detuvo el programa. Lo aceleró. Se asumió como el coste necesario de la victoria. Piénsalo de esta manera. El presidente Nixon tenía un discurso preparado en caso de que Armstrong y Aldrin quedaran varados en la Luna. Un elogio para ser leído a una nación en duelo mientras 2 hombres esperaban su fin a 380.000 kilómetros de distancia, mirando una Tierra a la que nunca volverían. Yo lo llamo el ciclo del sí, pero. Es la verdadera razón por la que la misión Apolo parece ficción. No por las soluciones que encontraron, sino por los compromisos que se atrevieron a aceptar. Comencemos por la navegación. Sí, tenían un ordenador a bordo, el famoso Apollo Guidance Computer, o AGC. Un milagro de la miniaturización para su época, el cerebro que guiaría a la humanidad a otro mundo. Fue la respuesta al problema de cómo navegar en el vacío absoluto. Pero. El pero, aquí es de una escala cósmica. Ese ordenador era menos potente que el microcontrolador que hoy opera el panel de su tostadora. Tenía unos 2000 bytes de memoria RAM. Su reloj de pulso inteligente, el que usa para contar sus pasos, tiene una capacidad de cómputo cientos, si no miles de veces superior a la de toda la máquina que calculó la trayectoria para alunizar. Piense en esto por un momento. No es una hipérbole. Es un hecho numérico. La máquina que evitó que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se estrellaran contra un cráter lleno de rocas durante el descenso. La máquina que debía calcular la ventana de reentrada a la Tierra. Una ventana tan precisa como disparar una bala desde un rifle y acertar un cabello específico a 3 kilómetros de distancia. Esa máquina estaba gritando por ayuda. La muerte no era una posibilidad remota. Era una variable calculada en la ecuación de la misión. Estaban dispuestos a sacrificar a sus héroes nacionales en una transmisión global en vivo para ganar una carrera ideológica. Y aquí es donde debemos hacernos la pregunta más difícil de todas. ¿Fue heroísmo o fue una apuesta temeraria con vidas humanas? ¿Fue el pináculo de la exploración humana o fue un acto de suicidio glorificado en nombre de la bandera? No hay una respuesta fácil. Sí, los astronautas eran pilotos de prueba, los mejores entre los mejores. Conocían las probabilidades mejor que nadie y aceptaron la misión con los ojos abiertos. Su valor es incuestionable. Pero su consentimiento absuelve a un sistema que necesitaba mártires potenciales para ganar una guerra ideológica. Imagina la escena hoy. Imagina una misión privada a Marte, financiada por un multimillonario, donde la probabilidad de no retorno es del 50%. La llamaríamos irresponsable. Exigiríamos regulaciones. Hablaríamos de ética y de la santidad de la vida. Sin embargo, aceptamos el Apolo como un momento puro de triunfo. Es porque ganaron. Nuestra memoria cultural borra la brutalidad del cálculo simplemente porque la moneda cayó del lado correcto de la historia. El mundo entero contuvo la respiración durante esos días de julio de 1969, no solo por la maravilla del logro, sino por el terror implícito. Las famosas alarmas 1201 y 1202, que se escuchan en las grabaciones de la Apolo 11, no eran simples alertas. Eran el ordenador diciendo, estoy sobrecargado. Estoy a punto de colapsar, no puedo procesar más datos. Ocurrió en el momento más crítico de toda la historia de la exploración. La solución de tener un ordenador a bordo era, en realidad, confiar tu vida a una calculadora de bolsillo que estaba sufriendo un ataque de pánico. Así que, sí, tenían un ordenador. Pero era tan frágil, tan primitivo, que el verdadero sistema de navegación era la calma sobrehumana de los astronautas y la fe ciega en los cálculos hechos en la Tierra, a 3 segundos de retraso de distancia. Ahora hablemos de la propulsión. Sí, tenían motores. Motores increíblemente potentes. El Saturno V era una bestia de fuerza bruta, un cataclismo controlado. Y el motor del módulo de servicio era su salvavidas, la única forma de frenar para entrar en órbita lunar, y más importante aún, la única forma de encender el camino de regreso a casa. Esta era la solución al problema de cómo moverse en el espacio. Pero cada encendido de ese motor no era un acto de precisión, era un acto de violencia química al borde del desastre. Los combustibles que usaban, los propergoles y pergólicos, eran algunas de las sustancias más corrosivas, tóxicas y volátiles conocidas por la química. Estábamos dispuestos a ver un sacrificio en directo, y lo habríamos llamado una tragedia noble.
Esta tolerancia al riesgo es quizás la pieza de tecnología más importante que hemos perdido. Ya no estamos dispuestos a pagar ese precio. Nuestra aversión al riesgo, nuestra necesidad de certeza absoluta, nos ha anclado a la órbita baja de la Tierra. Nos hemos vuelto más sabios, quizás, pero también más tímidos. Esta no es una pregunta académica sobre el pasado. Es la pregunta fundamental para nuestro futuro en el cosmos. Cuando hablemos de enviar humanos a Marte, un viaje de meses a través de un océano de radiación, con un retardo de comunicación de 20 minutos, no estaremos hablando de una versión más grande del Apolo. Estaremos enfrentando exactamente el mismo dilema ético, pero a una escala mucho mayor. ¿Qué porcentaje de probabilidad de muerte es aceptable? ¿Quién toma esa decisión? ¿El astronauta? ¿La agencia? ¿La humanidad? La pregunta final es esta. ¿El progreso, el gran salto para la humanidad, justifica el sacrificio humano? ¿Vale la pena el avance de la especie a costa de la vida de sus individuos más valientes? No tengo la respuesta. Solo sé que fingir que esta pregunta no existe, es la razón por la que seguimos mirando mapas de Marte, en lugar de dejar huellas en él. No necesitaban una chispa para encenderse. Explotaban en el instante en que se tocaban. Esto significa que no había margen para el error. Ni el más mínimo. Una válvula que no sellara perfectamente, una microfisura en una línea de combustible causada por la vibración del despegue, y el módulo de mando se convertiría en una bola de fuego instantánea. Cada vez que los astronautas tenían que hacer una corrección de rumbo, cada vez que encendían ese motor, no estaban pilotando una nave, estaban apostando sus vidas en un juego de ruleta rusa química. Un encendido fallido en el camino a la Luna significaba ser lanzados al sistema solar para siempre. Un encendido fallido para volver a casa significaba una tumba orbitando la Luna por toda la eternidad. La solución al movimiento era una bomba de tiempo pegada a sus espaldas, y tenían que activarla voluntariamente, una y otra vez, rezando para que la química violenta que los impulsaba no decidiera consumirlos. Sí, tenían un motor. Pero cada uso era una invitación a la aniquilación. Finalmente, hablemos de la nave misma, el módulo de mando y el módulo lunar. Sí, tenían una nave. Un refugio presurizado, un pequeño santuario de aire y calor en medio del vacío helado y absoluto. La solución para sobrevivir en un entorno donde la sangre hierve y el cuerpo se congela simultáneamente. Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios. Es un debate que necesitamos tener. Entonces, ¿estamos atrapados? Nuestra propia moral, nuestra aversión al riesgo, ¿ha construido la jaula perfecta que nos mantiene anclados a la Tierra? Sería un error pensar así. La lección de Apolo no es que fracasamos en continuar, sino que logramos lo imposible una vez. Y ese hecho cambia absolutamente todo. No debemos mirar a Apolo como el estándar que no podemos alcanzar, sino como la anomalía que nos mostró la verdadera escala del desafío. Apolo no fue el primer paso de un largo viaje. Fue un salto febril, un acto de fuerza bruta contra las leyes del universo, impulsado por el conflicto y una tolerancia al riesgo que hoy nos parece bárbara. Nos enseñó la verdadera escala del abismo. Y esa es la revelación más importante. No podemos volver a la Luna, y mucho menos a Marte, con la misma mentalidad. No podemos seguir golpeando el cosmos con un martillo, esperando que ceda. El siguiente paso no es una hazaña de coraje suicida. Es una transformación fundamental de nuestra especie. Es el camino para convertirnos en una civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev. Una civilización que ha dominado todos los recursos energéticos de su planeta. Solo desde esa posición de maestría en nuestro propio hogar, podremos empezar a mirar hacia afuera con seriedad. Pero, llamar a eso una nave, es un ejercicio de optimismo poético. La realidad es mucho más aterradora. Para escapar de la tiranía de la ecuación del cohete, esa ley infernal que dicta que la mayor parte de tu cohete es solo combustible para levantar más combustible, los ingenieros tuvieron que librar una guerra contra cada gramo de masa. El resultado de esa guerra fue el módulo Lunar Eagle. Sus paredes eran tan delgadas como unas pocas hojas de papel de aluminio. Un astronauta podría haberlas perforado con un destornillador, si hubiera aplicado un poco de fuerza. No es una exageración. Estaban protegidos del vacío absoluto del espacio por una piel metálica más delgada que la carrocería de un coche. ¿Y su protección contra los micrometeoritos? Esas partículas de polvo y roca, del tamaño de un grano de arena,
que viajan a velocidades 20 veces superiores a la de una bala. No había protección. No había blindaje. La solución de los ingenieros no fue un material avanzado, fue la probabilidad estadística. Calcularon las probabilidades de que una partícula lo suficientemente grande como para perforar el casco, golpeara el módulo durante las horas que estaría en la superficie lunar o en órbita. La probabilidad era baja, aceptablemente baja. Su escudo no era de acero ni de titanio. Y más allá de eso, el sueño de una civilización de tipo 2, que controle la energía de su estrella, y el horizonte casi mitológico de una civilización de tipo 3, que domine la energía de su galaxia entera. Esos no son destinos que se alcanzan con cohetes más grandes o presupuestos más generosos. Se alcanzan cuando nuestra ciencia y nuestra tecnología trascienden la fuerza bruta, y empiezan a trabajar en armonía con las leyes fundamentales del universo. Apolo nos demostró que el universo no se doblega fácilmente. Nos gritó en la cara que para salir de nuestro pozo gravitatorio y sobrevivir, no basta con la voluntad política. No basta con el heroísmo individual. Necesitamos convertirnos en algo más. Debemos aprender a tejer con los hilos de la física, no a romperlos. Apolo no fue el final del sueño. Fue el despertador. El sonido violento y glorioso que nos dijo cuán grande es realmente el desafío, y cuán magníficos debemos volvernos para estar a su altura. La duda que nos genera Apolo no es una señal de que no fuimos. Es la prueba irrefutable de que fuimos, y de que ese acto fue tan extremo, tan al límite de lo posible, que nos obliga a sentir una profunda y sobrecogedora admiración. Admiración por aquellos que se atrevieron, y admiración por el cosmos implacable que les esperaba. Su escudo era una ecuación en una pizarra en Houston. Estaban viviendo dentro de un modelo matemático, esperando que la estadística estuviera de su lado. Cada segundo que pasaban en esa frágil lata era una apuesta contra el cosmos. Este es el laberinto de la ingeniería Apolo. Un ordenador que apenas podía funcionar. Un motor que amenazaba con explotar en cada encendido. Una nave cuya integridad dependía de la suerte. Cada solución era un pacto con el diablo, un compromiso que abría una nueva puerta al desastre. No fue una marcha triunfal de la tecnología. Fue un acto desesperado de equilibrio sobre el filo de una navaja, donde cada paso adelante se daba a costa de aceptar un nuevo y aterrador riesgo. Es un rompecabezas de ingeniería absolutamente fascinante y aterrador. Si aprecias este nivel de deconstrucción técnica, esta búsqueda implacable de la dura verdad detrás de la leyenda, asegúrate de estar suscrito. Tenemos muchas más leyes de la física que enfrentar juntos. La verdad del programa Apolo no es que fuera fácil, o que fuera falso. La verdad es que fue un milagro construido sobre una cadena de imposibilidades, cada una superada no con una solución perfecta, sino con la audacia de aceptar un riesgo aún mayor. Hemos analizado el metal, los circuitos, el combustible. Lo imposible es solo un estado temporal en la mente de una especie que apenas está aprendiendo a caminar. Si quieres seguir explorando las fronteras de la realidad con nosotros, activa las notificaciones. El universo es vasto, y apenas estamos comenzando. Hemos desglosado la ingeniería hasta sus componentes más brutales, revelando que cada solución era, en realidad, un pacto con el desastre. Pero nos hemos olvidado de la pieza más frágil, impredecible y absolutamente esencial, de todo el programa Apolo. El componente que no se podía duplicar, que no tenía sistema de respaldo, y cuyo fallo era el más probable de todos. El factor humano. Dejemos de hablar de máquinas por un momento y hablemos de mentes. Hablemos de la claustrofobia psicológica. La cápsula Apolo no era una nave. Era una celda. Un ataúd metálico del tamaño del interior de un coche pequeño, diseñado para 3 personas. Olvida la privacidad. Olvida el espacio personal. Durante 8 a 12 días, cada respiración, cada movimiento, cada susurro era compartido. El aire mismo estaba viciado con el olor de los otros 2 cuerpos, el constante zumbido de los ventiladores, el chirrido de los sistemas de soporte vital. No había día ni noche, solo el ciclo artificial de luces en un panel, y el negro infinito o el brillo cegador del sol a través de las diminutas ventanillas. Ahora, añade a esta caja de metal la presión de la misión, no es la presión de una oficina. Es la conciencia constante de que estás sentado sobre una bomba, a cientos de miles de kilómetros de casa, y que el más mínimo error, tuyo o de tus compañeros, no significa una reprimenda,